Sí, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este caso les traigo Warhammer 40.000 Space Marine 2. Vamos a probarlo en nuestra pequeña gigante que es la Xbox Series S, ¿sí? Vamos a ver lo que es el tema de rendimiento, FPS, calidad. Vamos a ver si vale la pena conseguirlo, ya que en la Store tiene una oferta de como un 45% de descuento. Entonces vamos a ver si vale la pena comprarlo, vale la pena jugarlo. En fin, ahí vamos viendo qué tal este juegazo. No siendo más, pero primero que nada vamos con unas pequeñas especificaciones. Podemos ver que este título pesa alrededor de 67 GB. Vamos a ver en la información del archivo y vemos que es de generación Scarlet, o sea que este título sí o sí se debe instalar en nuestro disco duro interno o en una memoria de expansión autoriendo más. Iniciemos con esto. Vamos viendo, tiene un menú espectacular. Les voy contando un poco. Este es un shooter en tercera persona, parecido a lo que es GR5. Fue desarrollado por Saber Entertainment y publicado por Focus Entertainment, ¿sí? Este título también se puede jugar, es un título multijugador, por si quieren jugar online, pero en este caso vamos a probarle en la modo campaña single player. Pero primero vamos a ver sus especificaciones, a ver qué ajuste nos deja configurar. Por la parte de la jugabilidad, la dificultad normal, en la pantalla, efectos, calidad, pero no trae nada sobre modos de juego, bien sea rendimiento o calidad. Este título lo que hace es un solo modo por defecto, digamos que es el modo rendimiento. Él ejecuta el juego aproximadamente en una resolución de 1440p a 30 fps. A comparar de su hermanito mayor, la Xbox Series X, sí tiene los modos de rendimiento y calidad. Que en modo calidad pues va aproximadamente como a 4K o escalado a 4K, pero en su modo rendimiento sí va a 60 fps. Vamos a ver en este caso en la Xbox Series S si los FPS son estables o tiene caídas. Vamos a ver todo eso aquí en esta pequeña prueba. No siendo más, vamos con el gameplay. Vamos a ver qué tal. Podemos ver aquí una cinemática con unos gráficos espectaculares. Esto va a 30. Primero que todo, la resolución, vuelvo y les confirmo, esto es un 440 estancado. ¿Tienen la bomba vírica? Podemos ver Nos acercamos al lanzador orbital. Aseguraremos la posición. de momento los 30 fps están clavados, ¿sí? No tiene bajones de momento. Vamos a ver ahora que estemos batallando, a ver qué tal. Las texturas se ven, una buena optimización. Pero como les digo, vamos a ver en el tema de combate qué tal. Procederemos según lo planeado. Lanzaremos la bomba vírica a la estratosfera. La detonaremos y veremos a los tiránidos perecer. Será una visión divina. En el monitor que estoy jugando es un LG de 24 pulgadas. De igual manera en el canal tengo unos videitos sobre la marca del monitor. Y en este momento yo lo tengo en modo juego. En el modo juego
existe la configuración de super resolución y la super resolución la tengo en la mitad, así que como el monitor no es que sea muy pequeño ni muy grande, los píxeles, oye, ni se notan, se ve todo nítido con una definición espectacular. Vamos viendo las instrucciones como si fuera un Souls. Están los 30 FPS ahí clavados, como les comentaba. La resolución 1440, una buena resolución, y más el monitor que tengo, esto se ve con una definición, no se ve borroso, no se ve nada de eso. Estos condenados engendros me tienen saturado. ¿Se sabe algo del hermano Parius o del comandante? No. Solo quedamos nosotros para compartir la gloria que estos. Oye, oye. Aguarden, hermanos. Esporas. Vemos que en este momento hay una acción, o sea, muchos elementos en pantalla, y no tenemos nada de pérdida de FPS. ¿Esto qué es? De momento, cero pérdidas de FPS. Los 30 FPS están muy estables, se los confirmo. Vuelvo y le digo, la resolución 1440. Podemos ver. A comparación de la Xbox Series X, lo único sería, digamos que la resolución sube un poquito más, y pues tiene su modo de 60 FPS. Pero del resto no te pierdes de nada. Es más, disfruta de lo que esta consola te ofrece. Oye, oye, oye. Ah, bueno. Tiraré semanas limpiándome los dientes de tantos senos. Aquí la situación en el lanzador está complicándose. ¿Han asegurado la bomba vírica? No. Cada engendro que aniquilo aparecen 10 más. Si no conseguimos lanzar esa bomba, no quedará nada para detener a los tiránidos. Por mi parte, les
Digo de una vez, título recomendable. Si lo puedes conseguir estos días que están ofreciendo esa gran oferta, de una, sin dudarlo, vale la pena, vale la pena. Mire todo ese poco de elementos que hay en pantalla. Y aún así, los FPS están estables, cero caída. Se nos acaba el tiempo. Comando, estoy en la zona del choque. Ulfar, Kelstros, si me oyen, tengo la bomba vírica. Me dirijo al lanzador orbital. ¿Solo mordéis así de fuertes, senos? ¡Venga! ¡Venga y si onda! ¡Ulfar! ¡No! Su muerte será vengada. Haciendo más. Aquí tienen a Warhammer 40.000 Space Marine 2 en la pequeña gigante, la Xbox Series S. Conclusión: buen juego, un juego fenomenal. Aquí recién vamos en la primera misión. El juego en la consola va 1440p, 30 fps, super estable, cero pérdida, cero caída. Por el monitor en que lo estoy jugando, pues no se ve borroso, se ve súper definido. Y pues, ¿qué les digo? Si lo encuentran en una oferta, vale la pena, totalmente vale la pena.
Así sea no lo encuentren en oferta, pero si lo encuentran en oferta mejor. Totalmente recomendable. Ya sabes, estás en City Game 2.0. Si quieres saber cómo va tu juego favorito en la Xbox Series S, este es tu canal. Sin rodeos, todo, sin filtro, todo a calzón quitado, como dicen por ahí. No siendo más, nos vemos en un próximo gameplay. Bye.